¿Qué tal? El día de hoy te voy a hablar sobre una de las leyes más importantes en este mundo de la eléctrica y de la electrónica. Te estoy hablando de la ley de Ohm. Te voy a mencionar en qué consiste, qué elementos la conforman, cómo se comportan y cómo se puede aplicar en los proyectos que hemos estado haciendo y que vamos a hacer a lo largo de los videos de este canal. Todo esto te va a quedar explicado de una forma clara, sencilla y muy fácil de entender. Así que presta mucha atención. Para empezar, me gustaría abordar en los términos más sencillos y más básicos posibles lo que es la ley de Ohm. Y en palabras sencillas, la ley de Ohm es la relación que existe entre tres elementos: el voltaje, la corriente y la resistencia. Y de la relación de estos tres elementos se desprende la siguiente fórmula. Esta. Tenemos que el voltaje es igual a la corriente multiplicando la resistencia. Y de esta fórmula se desprenden estas dos de acá. La corriente sería igual al voltaje dividido por la resistencia y la resistencia sería igual al voltaje dividido por la corriente. Estas fórmulas nos ayudan a determinar cualquiera de estos elementos según sea el caso. Con estas fórmulas nos apoyamos de la ley de Ohm para obtener los valores ya sea de voltaje, ya sea de corriente o de resistencia en circuitos prácticos donde asignemos valores y necesitamos encontrar el valor de uno de estos elementos respectivamente. Así utilizaremos cualquiera de esas tres fórmulas. Pero antes de eso, me gustaría explicarte cómo se comporta cada uno de los elementos en un circuito básico. Cómo se comporta el voltaje, cómo se comporta la resistencia y cómo se comporta la corriente. Entonces, para empezar, pues vamos a empezar con el voltaje. El voltaje no es más que la fuerza de electrones, la fuerza eléctrica con la que los electrones fluyen a través de un circuito. Y para que quede más claro, para que quede más entendible cómo se comporta el voltaje en un circuito básico, pues te dibujé este esquemita de aquí. Este esquema te lo vas a topar muy seguido cuando estés estudiando sobre la ley de Ohm. Y se compone de una llave o grifo, de una manguera y obviamente de agua. En este esquema, el voltaje vendría siendo representado por la llave de agua. La llave de agua es la que va a proporcionar la fuerza con la que va a salir el agua, obviamente. Si el diámetro de la llave fuera mayor, el caudal, el chorro de agua que va a salir, pues obviamente va a ser mayor. Quiere decir que el voltaje es excesivo, es mayor. Si nosotros redujéramos el diámetro de la llave, el caudal, el chorro de agua, sería menor. En eléctrica quiere decir que el voltaje está siendo reducido. Entonces, la llave de agua en un circuito básico queda representada por la fuente de alimentación. Y como ya sabrás, por ejemplo, nosotros en los circuitos que hemos estado armando, pues utilizamos como fuente de alimentación la pila de 9 voltios. Por eso el voltaje queda representado por la letra V, V mayúscula. Y la unidad de medida, el voltaje, se mide en voltios, representados por una V minúscula. Ya tenemos el primer elemento. Vayamos al segundo, que es la corriente eléctrica. En nuestro esquema, en nuestra analogía de la llave y la manguera, la corriente eléctrica vendría a ser el agua que fluye pues a través de la manguera. Y esto en el circuito básico pues vendría a ser la electricidad que fluye por los cables, que va pasando por los elementos del circuito. Entonces la corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un punto de un circuito. Y la corriente se representa con la letra I latina, que se desprende del término francés
intensité du courant y se mide en amperios o amper, representados por una letra A. Ya tenemos el segundo elemento. Vamos por el tercero y último, que vendría a ser la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de corriente. Viene la corriente, la resistencia se va a oponer, no la va a dejar pasar. En nuestro esquema de la llave y la manguera, la resistencia vendría a ser este componente de aquí. Si lo analizas, este componente lo que está haciendo, aquí no se visualiza muy bien, pero lo que haría sería reducir el tamaño de la manguera, reducir el diámetro de la manguera. Si nosotros hacemos la manguera más delgada, más chica, por así decirlo, la corriente que va a pasar va a ser menor. Quiere decir que la resistencia está limitando el paso de corriente. Incluso si tú agarras una manguera que está abierta, está saliendo agua, y la doblas, el agua va a dejar de salir. Tú, con tus manos, estás oponiendo una resistencia. Pues así queda representado también en el circuito básico. ¿Y qué componente utilizamos para oponernos al paso de corriente? Pues vamos a utilizar este pequeño resorte que se llama resistencia. Aquí se queda gran parte de la corriente y obviamente gran parte del voltaje. De hecho, eso ya te lo había explicado en videos anteriores, donde vimos la resistencia como componente electrónico. Si no lo has visto, pues te recomiendo que lo visualices. Está muy interesante ese video. Ahora, ¿cómo se representa la resistencia? La resistencia se va a representar con una letra R y su unidad de medida es el ohm u ohmio. Y queda representado por esta letra griega llamada omega. ¿Sí? Esta letra griega que parece una herradura. Entonces, ya teniendo estos tres elementos y su comportamiento, tenemos muy claro cómo funciona, cómo se comporta la ley de Ohm. En el siguiente video vamos a asignar valores a diferentes circuitos, vamos a calcular ya sea voltaje, ya sea corriente, ya sea resistencia, para que lo veas ya de una forma más práctica y después lo vamos a pasar pues a la protoboard, vamos a calcular qué resistencia necesitamos para encender un LED o cuánto voltaje necesitamos asignarle ya sea a un motor o a un buzzer para calcular la cantidad de movimiento que produzca un motor o el sonido que produzca un buzzer o la luminosidad de un LED, dependiendo del color. Vamos a ir haciendo todo esto apoyándonos de la ley de Ohm. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la siguiente. Hasta luego.